Hola chicos, literatura 62. Cambio de sentido del movimiento pendular que suele imponerse en la evolución de las ideologías de la sociedad, de un extremo a otro extremo. Estamos hablando del neoclasicismo. El neoclasicismo en la literatura española exige que veamos su procedencia de una forma más intensa que en otros movimientos, puesto que es un movimiento, valga la redundancia, no genuino, algo que parece ser que se nos impuso desde fuera, tanto ideológicamente y luego pretendidamente políticamente también con la invasión de Napoleón, pero que antes los reyes absolutistas del siglo de las luces francés habían tratado de imponernos, al mismo tiempo que nos imponían también la dinastía borbónica, etc. Por eso que vamos a hablar más de lo ordinario de otro país, en este caso de Francia. Cuando Francia no fue solo la inductora, fue la inductora en cuanto a ideología. Sin embargo, en cuanto a movimiento, digamos, de las artes plásticas, de escultura, arquitectura, etc., fue una vez más Italia. Y también mucha repercusión tuvo el empirismo inglés, aquello de dejarse de lo no visto y vamos solamente a lo que nuestros sentidos, los sensus, lo sensitivo, es capaz de demostrarnos, de decirnos. Bien. En Europa hay tres movimientos en este siglo XVIII. Siglo XVIII. Marcamos desde el principio hasta el final del siglo y en Europa manda lo siguiente. El neoclasicismo, que lo pongo así porque ya venía del siglo XVII, donde se había dado en Francia, las ideas o el pensamiento de la Ilustración y en el último tercio de siglo ya empieza a aparecer un movimiento que seguiría luego en el siguiente, que es el romanticismo. Lógicamente, al primer periodo, a este que estaría imbricado, intersectado, porque los movimientos no son aquello de que digan, oye, a partir de este año y esta fecha se olvida uno de todo lo que es Ilustración y pasamos al romanticismo. ¿Se olvida uno de todo? No. Hay unos ambientes de élite intelectual donde se inician y otros ambientes de no tan vanguardismo que continúan. Pero mientras tanto no se clausura toda la producción ni la ideología anterior. Por eso que estas intersecciones que ves aquí todavía podrían ser mucho más grandes. Esto es lo que se da en Europa. El neoclasicismo, que viene del 17, la Ilustración y el prerromanticismo. Mientras que en España es parecido, pero no es igual. En España habíamos tenido un siglo XVII, perteneciente al siglo de oro, con su último periodo del barroco, muy genuino, muy nuestro. En parte, pues mira, pues no hay mal que por bien no venga. La Inquisición había cerrado las barreras a las entradas de todas las ideas sociales, económicas, industriales de Europa, lo cual no nos fue muy bien económicamente,
Pero, sin embargo, en producción literaria, pues fue magnífica. Ahí están los López de Vega, los Cervantes, los Tirso de Molina, los Quevedo, etc. Que todavía podríamos decir que son algo así como el núcleo del espíritu nacional, del espíritu español. No es para decir, ¿ves? Pues volvamos a... No volvamos a la Inquisición, no, por Dios. Y en este siglo, en el XVIII, se quitan esas barreras. Entra Europa. Pero, al principio, lógicamente, durante la primera parte del siglo XVIII, que es el mandato casi hasta el año 46, es decir, desde el 1700 hasta el 46, que prácticamente es el 50, que es el reinado del rey impuesto por el rey Sol, impuesto por los 14, que es el reinado de Felipe V. Aquí todavía las ideas francesas, había entrado el rey, pero las ideas francesas tardarían un poquito más. Todavía aquí estábamos con el barroquismo, que muchos ya le ponen dos prefijos. Hay quien le pone el prefijo de post-barroquismo, y hay quien le pone el prefijo de anti-barroquismo, como diciendo ya había una contestación al barroquismo. Bueno, luego entran fuertes las ideas francesas. Por supuesto, lo mismo. Hay un periodo de intersección y muchas obras, autores que participan en la redacción, que es el neoclasicismo, durante los reinados pues de los siguientes reyes. Espera, déjame hacer memoria, que serían de Fernando VI, espera a ver, que los tengo aquí, déjame mirar la chuleta, perdón, no, de Felipe V, no sé si te he dicho antes Fernando, no, Felipe V, que era el Felipe de Anjou, el sobrino del rey Sol, que alegando su parentesco con nuestro último rey que quedó sin descendencia, que fue Carlos II, su tío, la gran luz, como a él le gustaba ser llamado, el rey Sol de Europa, aspiró al rey de España. Claro, la alianza del resto de los países que veían que el rey Sol crecía demasiado y empezaba a dar mucha luz, pues hicieron una alianza en contra. Y propusieron al otro, al suyo, a Carlos de Austria. Durante 10-15 años, una guerra de sucesión por la sucesión en el trono español se desarrolla en España, especialmente en el nordeste, en Aragón y Cataluña, que es donde más partidarios hubo del rey Carlos, porque el centralismo que ya se había instaurado en Francia era temido ya en España por ¿quiénes? Por aquellos que tenían todavía fueros propios, que eran los de Aragón, y veían peligrar sus fueros. Entonces apoyaban no al sobrino del rey Sol, sino al Carlos de Austria. Bueno, todo se saldó, ya lo sabéis, con aquel tratado de Utrecht, en que, como pasa en los juicios de faltas o en los juicios normales y ordinarios de nuestros días, se hace pagar las costas al que pierde el juicio. Aquí no. Aquí ninguno de los dos quiso perder, ni Francia, que se llevaba el trono de España, ni Alemania e Inglaterra, que no se llevaban el trono de España, pero dijeron, bueno, pues danos un bocadito, que los gastos no van. Y entonces se le dieron el bocadito a base de las posesiones españolas, y se les dio Menorca y Gibraltar, que Gibraltar todavía colea, lo conservan. Bien, bueno, pero a lo que iba, que Felipe V, luego su hijo Fernando VI, luego entra un rey, Carlos
III, que es el que introduce más signos externos, especialmente en la capital, en Madrid. Centralismo, un Estado fuerte, requería una capital fuerte, bonita, al estilo de París y las grandes capitales europeas. Y a ello se dedicó Carlos III, que agradecidos le dijeron: el mejor alcalde, el rey. Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Luego vino su hijo Carlos IV, que con permiso de algunos historiadores, yo le iba a llamar, pues, pobrecito, fue abducido por Napoleón, se lo llevó a Francia para, al estar España sin cabeza visible, poder meter en ella a su hermano, a José Bonaparte, que nosotros le llamábamos, o le llamamos entonces, Pepe Botella, con ese humor nacional que tenemos por estas cosas. Y luego ya con la invasión napoleónica y la conquista, iba a decir, la guerra de la independencia, otra vez, contra Francia, pues vuelve nombrado su hijo ya Fernando VII. Aquí, a la muerte de Carlos III, sucede un hecho muy fácil de recordar: 1789. ¿Cuál? Revolución Francesa. Las ideas del enciclopedismo o las ideas de la Ilustración habían socavado, ayudadas por crisis económicas graves en Francia, la autoridad, el prestigio y toda la historia de la monarquía francesa. Y con la toma de la Bastilla, ya lo sabéis, pues muere el rey Luis XVI de entonces. Entra Napoleón, en fin, pero esto ya será para otro capítulo. Cuando Fernando VII vuelve a España como rey, ya liberado por Francia prácticamente, los españoles estaban tan hartitos y con un sentido de traición que Francia les había hecho, de quererles imponer sus costumbres, sus leyes, sus reyes, todo, tan quemados que llegaron a decir a la vuelta del rey, dicen que lo recibían con aquellos gritos de abajo la libertad o abajo la liberté, y viva el rey, abajo la libertad. Muy grave. Bueno, hay que verlo en el contexto. Libertad era una de las 3 palabras eslogan de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, ese mini catecismo que les habían tratado de imponer a los españoles, lo repudiaron de tal manera que, para manifestarse más en contra de las ideas francesas y de todo lo francesado, abajo la libertad, muera la libertad, viva el rey. En fin, y después de esta introducción, que ya me he olvidado de mirar al reloj, bueno, pero en fin, voy a seguir el texto del libro, porque si no caeríamos en un desorden total que sería contraproducente para ti. Dice: la literatura del siglo XVIII en Europa. Dice 3 corrientes, es decir, lo que puse en la anterior pizarra. 3 corrientes. La primera, la que venía del siglo XVII, que era la literatura neoclásica. Es una continuación del clasicismo francés del siglo anterior, del XVII. Francia, recién llegada a la cumbre del poder político en Europa, impone sus normas literarias y favorece en toda Europa la aparición de un frío arte neoclásico, donde los sentimientos no eran lo suyo.
basado en las famosas reglas del clasicismo, de espacio, tiempo y lugar, en la imitación no de los escritores grecolatinos, ya, de Ovidio, Horacio y Virgilio, etc., sino de las grandes figuras francesas del XVII, Corneille, Racine, Molière, etc. Y dice aquí, el neoclasicismo dice, apenas produjo nada realmente importante. En Francia seguramente no opinan lo mismo. Otra. Segunda ideología importante en el XVIII, en Europa. El espíritu de la Ilustración. La nota más interesante del siglo XVIII la da un amplio movimiento de investigación y de crítica, que recibe el nombre de Ilustración. Su origen se halla en el empirismo inglés, cuyos representantes, tomando como base el conocimiento de la experiencia sensible, de aquello que entra por tus sentidos, nihil les in intellectus quandum prius fuerit insensus, de las pocas cosas que me sé en latín, no te asustes, que dice que nada es en la inteligencia o en el intelecto que antes no haya entrado por los sentidos. Entonces estos dicen, lo que no haya entrado por los sentidos, descartarlo, descartar los dogmas, descartar las tradiciones, descartar las creencias, descartar las leyendas. Sensus, sentido, lo que ves, lo que oyes, lo que tocas. Inician una revisión con ello de todas las ideas tradicionales. Entre los rasgos que caracterizan a esta nueva orientación filosófica, la que junto al empirismo perdura la herencia racionalista, el poder de la razón, no de la ¿cómo se dice lo que Dios nos comunica? Ahora no me sale. Bueno, que la razón contrapuesta a la palabra de Dios, a lo que Dios nos decía. Ya me saldrá la palabra. Pues se imponen en esta norma o en este estado de cosas dos sentidos. La igualdad. Todos somos iguales, puesto que todos tenemos sentidos para llegar a la verdad. No hay una institución que domine la verdad. Todos somos, estamos dotados de las antenas y los recursos capaces de hacer la verdad. Por lo tanto, todos somos iguales. Igualdad. Y libre crítica. Es decir, no poner ninguna barrera, decir, oye, no hables de esto, no hables del otro, no. Vamos. Todo aquello que la Inquisición no estaba de acuerdo. Por ello se adopta una general actitud de rebeldía, de rebelarse contra lo que se nos había obligado hasta entonces, y de escepticismo frente al pasado tradicional. Sí, se decía, pero oye, ya soy muy escéptico de aquello que decían nuestros abuelos y nuestros padres y se creía, escepticismo. La moral pierde su justificación religiosa. El cielo, el infierno, el trascendentalismo, la otra vida, ya no está la moral, te va a castigar pecado mortal, pecado venial, no. Y adopta un tono utilitario. La moral es útil, el ser buenas personas es útil para llevarnos bien entre nosotros y para hacer una sociedad, es decir, una moral utilitaria. Los dogmas cristianos, por lo tanto, ceden paso a una vaga creencia en un ser supremo, en un ser superior, a la que ya no era la religión, aquello de volver a atarte a Dios, sino una cierta creencia denominada un deísmo de Dios, diosismo, un deísmo. La caridad ya no tendría motivos religiosos de amor al prójimo, predicado por Cristo, sino que se ve sustituida por una filantropía. El filo, amor a, tropía, tropos, hombre, amor al hombre. O sea, tú tienes que portarte bien con tu prójimo porque es otro hombre como tú y has de quererle. No por amarás a tu prójimo como a tu... No. Filantropía. Nada religiosa. Y hay en todo ello un espíritu de tolerancia. Es decir, un espíritu de que aquello que yo descubra, no te lo voy a imponer a ti. Ni aquello que descubras tú, me lo vas a imponer a mí. Seremos tolerantes con nuestras opiniones. Este olvido de los valores sobrenaturales,
junto al abandono de las cuestiones metafísicas, del ser, no ser, de la esencia, etc., dio lugar a centrarse en problemas científicos o eruditos. Es decir, las fuerzas de físicas, la química, la constitución de la materia, etc. Y eruditos, es decir, investigación sobre las lenguas, sobre la historia, etcétera, etcétera. En este sentido se consiguieron magníficos resultados en el terreno de la técnica y de la ciencia experimental. Si pones ahí en Google descubrimientos del siglo XVIII, verás que hay un montón, lo cual a su vez originó una ciega confianza en el progreso del hombre. Es decir, este espíritu de la Ilustración descubrió que el hombre tenía un porvenir. ¿Cuál era el porvenir? El progreso. Si logramos progresar, científicamente, con inventos, tal, el hombre va por buen rumbo. Ese será su cielo en la tierra. No esperar otro cielo. Conseguir el bienestar aquí, el progreso. Por último, la sustitución del derecho divino. La autoridad de Dios que decía, te nombro rey, te nombro obispo, te nombro tal, o tal, rey de España por la gracia de Dios, rey de Italia por la gracia... No, ya no. Se sustituye el derecho divino por el derecho natural, por la naturaleza. Y la convicción de que es el pueblo, muy importante esto, y no el rey, el sujeto de la soberanía. Es decir, el poder de mandar, de erigir leyes, de juzgar, de llevar el control de la sociedad, que son la soberanía, ya no era un derecho dado por Dios a un monarca, a un rey, sino que ese derecho, aun suponiendo, en el caso de que fuera venido de Dios, no se daría a un rey, sino se daría a toda la sociedad. Pues todo esto desembocó en la Revolución Francesa y en el predominio de las ideas liberales que vendrían luego en el siglo XIX. Del prerromanticismo lo dejaremos, aunque es de este siglo XVIII, lo dejaremos para estudiarlo con el siguiente movimiento, que será el romanticismo. Me parece que rondamos ya ahí por los límites de tiempo del vídeo y prefiero continuar en el siguiente. Hasta ahora.